Sí, claro. A ver, nosotros tenemos el objetivo en este subgrupo, de intentar pues puntuar en cada uno de los partidos, ¿no? Y luego una vez terminemos, pues bueno, mirar a ver los puntos que arrastramos, ¿no? El coeficiente que tenemos y hacer bueno todos los puntos que consigamos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, cumplimos parte del objetivo, que es el volver a no perder en nuestra pista, ¿no? Y sobre todo puntuar ante un equipo que es un rival directo para nosotros en la pelea por nuestro siguiente objetivo, que evidentemente no es otro que jugar el playoff, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, es un empate con sabor a derrota por el cómo, ¿no? No por el empate, sino por cómo se produce. Al final esa situación, si hubiera sido a la inversa, pues nos habría como una victoria, ¿no? Y en este caso pues nos sabe una derrota porque era un partido que teníamos bueno, muy bien encarrilado, ¿no? A falta de muy poquito tiempo y bueno, no hemos podido gestionar esa ventaja y bueno, en ese sentido también pues felicitar al rival porque bueno, ha creído en sus posibilidades, lo ha hecho realmente bien, nos ha sorprendido y al final pues han tenido ahí su recompensa, ¿no? con ese cuarto gol y ese punto, ¿no? que han podido rescatar en un partido pues que realmente está muy cuesta abajo para nosotros y cuesta arriba para ellos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, creo que en la primera parte hemos sido infinitamente superiores hasta la situación del 5-4, ellos se ponen con 5 faltas y bueno, cambian un poco el partido con la situación del portero jugador, con el fin de tener la posesión, de reducir el tiempo de posesión nuestro para tratar de no cometer esa séptima falta, ¿no? Tenemos también el 10 metros ahí para ampliar distancias en muchas ocasiones, pero bueno, estamos 2-0, creo que es un botín bastante importante, considerable a estos niveles, ¿no? Y bueno, tenemos una cagada impropia, ¿no? del nivel de la categoría que tenemos nosotros, que lo metemos de lleno en el partido. En una primera parte teníamos que haber finalizado pues, con esa renta de 2-0, ¿no? Y bueno, pues regalamos un gol, porque es un regalo como una catedral y los metemos en el partido, ¿no? No obstante, arrancamos la segunda parte, metemos el 3-1, que es un golazo, igual que el segundo, un gran gol de equipo, un gol de circulación, de conexión, de sociedades entre jugadores. Y con el 3-1, bueno, gestionando la situación también de marcador, con la situación del 5-4, donde conseguimos ese cuarto gol, ¿no? Que bueno, ya puede dejar el partido pues, prácticamente visto para sentencia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol sala, lo que llevamos bastantes años en estos lo sabemos, lo conocemos, que hasta el final del partido pues las ventajas, aunque parezcan definitivas, nunca terminan de serlo, ¿no? Y el otro equipo, pues bueno, ha aprovechado su momento para conseguir con la superioridad del 5-4, una situación que bueno, que a lo largo de esta primera fase pues habíamos defendido bastante bien, donde habíamos sufrido solo una situación de gol en contra con Ceutí en la primera vuelta y hoy pues bueno, en esa situación encajamos 3 goles, ¿no? En ese sentido pues bueno, asumir mi parte de responsabilidad, quitarle cualquier tipo de responsabilidad al equipo, sobre todo en la situación del 4-2 y del 4-3, nos sorprenden, hacen una situación que no teníamos controlada y además la hacen bien y con éxito, y creo que ahí pues bueno, con 4-2 teníamos que haber pedido tiempo muerto, no he tenido la habilidad de hacerlo para ajustar esa situación, ¿no? Aunque posiblemente pues luego nos hubieran hecho otra. Y de la misma forma que encajamos el 4-2, pues encajamos el 4-3 y a partir de ahí pues bueno, ya sí que pedimos el tiempo, pero estamos solo a un gol y un gol pues es una diferencia mínima y al final pues mira, en una jugada de disputas, de balones divididos, donde no somos todo lo contundentes que deberíamos ser para estar tan cerca de nuestra portería, ¿no? Y ahí es un poco pues la autocrítica que tenemos que hacer, que hay en esas disputas, que además nosotros entrenamos precisamente esas situaciones de disputas, porque tenemos tiempo para poder entrenar eso y poner el foco sobre esas situaciones, pues al final la falta de contundencia, no creo en la suerte, y menos en esas situaciones, creo que eso es estar y es ir con todo, y no hemos ido con todo, supongo también pues por el miedo de estar dentro del área, de estar con las 5 faltas, pero el caso es que se llevan ellos todas las situaciones de disputas ahí, ¿no? Y acaban logrando el empate. A nivel, ya te digo, de puntos, pues bueno, es un punto, sumamos, que eso siempre es importante, ¿no? Pero evidentemente, pues bueno, somos ambiciosos, somos inconformistas, somos exigentes y nos sabe a poco, ¿no? Y a partir de ahí, nada, pasar página. La semana que viene tenemos un nuevo partido, una nueva oportunidad, ya de nada vale lamentarse.
Ahora ya cada uno de nosotros, pues bueno, en nuestro foro interno, hacer autocrítica, lamernos las heridas, ¿no? Y a partir del lunes a preparar la siguiente batalla, que va a ser igual o más dura que la de hoy, encima en una pista que nos condiciona sobre todo por la superficie, con un rival tremendamente competitivo y complicado como es Manzanares, ¿no? Y que bueno, nos va a exponer a un partido totalmente diferente al que ha sido hoy, con lo cual tampoco sirve muy mucho el estar dándole muchas vueltas a lo de hoy, ¿no? Al menos hasta la segunda vuelta, cuando volvamos a jugar contra Mengíbar, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, muchas cosas de las que sucedieron hoy nos pueden servir, ¿no? Y sobre todo, donde yo creo que más autocríticos tenemos que ser es en esa segunda parte, donde creo que hemos perdido el control del partido con numerosas pérdidas de balón, cuando teníamos el marcador favorable y teníamos que gestionar esa situación. Y creo que más allá de la situación de 5-4, que ahí asumo yo mi responsabilidad, no podemos estar en una situación donde perdemos tantos balones y les damos tantas situaciones de 1 contra portero, de 2 contra 1, incluso de 2 contra portero a un rival que va por debajo en el marcador y que lógicamente pues va a tumba abierta y corre riesgos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que intentar, pues bueno, mejorar, crecer, porque son regalos, y hoy esos regalos pues nos han penalizado solo una vez, pero nos han podido penalizar en más ocasiones, ¿no? Y al final nos han empatado el partido con 5-4, cuanto antes ya nos podían haber o reducido distancias o incluso igualado con situaciones de pérdidas nuestras, ¿no? Creo que hay que quedarse con eso y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos mejorar lo que hoy no hemos hecho bien, ¿no? Y como digo, pues a seguir compitiendo, y la semana que viene una nueva oportunidad, y nosotros pues bueno, con la confianza de estar como estamos, de venir en una línea buena de resultados, y bueno, con un puntito en esta fase, y lo que queremos es acumular el máximo de puntos posibles, y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Lamentar el no haberles podido dar esa victoria, que la verdad que después de esos 2 últimos partidos que no pudieron estar aquí como locales, más el de Santiago que era próximo, no pudieron estar con el equipo, y lo sentimos muy cerca, ¿no? Y la verdad que hoy teníamos pues esa ilusión de poderles recompensar su presencia, ¿no? Y esas 2 semanas que no pudieron estar con nosotros, pues con una victoria, para que pudieran disfrutarlo, ¿no? Y se fueran orgullosos de su equipo. Y bueno, pues eso, lamentar el no haber podido ganar un partido que teníamos muy de cara. Y bueno, esperar que la semana que viene, aunque juguemos fuera, pues que lo puedan seguir por la televisión, ¿no? Y podamos corresponderles con lo que hoy no les hemos privado de poder disfrutar, ¿no? Y que el próximo día, pues que bueno, espero y estoy seguro que volverán a estar con nosotros, porque son el activo más importante del club, porque sin ellos nada de lo que estamos haciendo nosotros tiene sentido, y porque al final juegan con nosotros, y esa es la realidad. Nosotros aquí en casa nos sentimos cómodos, nos sentimos muy arropados, y la conexión que hay equipo-afición, que desgraciadamente este año no puede ser tan fuerte como otras temporadas, ¿no? Pero es vital, y es la identidad de este equipo, ¿no? Y tiene que seguir siendo así.